Hay deudas y frustraciones que tiene el Estado argentino que exceden el gobierno anterior, que vienen de hace varias décadas y que me parece que tenemos que empezar a tener una conversación los argentinos para empezar a cambiar algunas de esas cosas. Después que en los últimos 2 o 3 años se había acelerado un poco el descontrol y el deterioro, la falta de control, la falta de control sobre las contrataciones o cómo en general se hacían las cosas, me parece que hay que diferenciar entre los 12 años del gobierno anterior de los últimos 2 o 3, que realmente hay un cambio en la manera de administrar el Estado. Y otra cosa que vimos también es que en los últimos 4 o 5 meses de 2015, el Estado prácticamente había dejado de funcionar. Se habían dejado de pagar, por ejemplo, los pagos a la gente que estaba haciendo las rutas, se dejaron de hacer, se paralizaron las obras, se quedaron un montón de gente sin trabajo. Las viviendas, creo que la Secretaría de Vivienda dejó de pagar en julio, o sea, entre agosto y septiembre se paralizaron todas las viviendas pagadas por el Estado. Había un montón de cosas que se habían dejado de pagar durante el año, que el resto del país, por ahí focalizado más en la campaña electoral, no lo había visto. Iglesias, a ver, dos cuestiones. La primera, de todo este informe que es mucho, que es extenso, que da muchos números, muchas cifras, muchos datos, ¿qué es lo que más le llamó poderosamente la atención? Eso por un lado. Y por el otro, la cuestión de los contratados, donde genera, por supuesto, muchas opiniones a favor, en contra, que trabajaba, que no trabajaba, pero cobraba. ¿Nos puede aclarar ese capítulo? Sí, lo que más me llamó la atención es un poco lo que te contaba recién y la necesidad de que los argentinos nos pongamos de acuerdo un poco sobre cómo tiene que funcionar el Estado, que el Estado tiene que brindarles bienes públicos de calidad a la gente, que debe ser tomado como un servicio público, que no debe ser tomado como rehén o como propiedad propia por ningún partido político, que los gobiernos de turno tienen que sentirse realmente que están de paso y que tienen que ir construyendo un Estado mejor a medida que pasan cada una de las administraciones. Una manera de no hacer eso es, por ejemplo, con los contratados. Cuando uno contrata a una persona que es de su propio partido político y solamente por esa razón y no le da un trabajo claro en la administración pública, no está cuidando al Estado, está haciendo lo contrario. Cuidar al Estado realmente es conseguir que la mejor gente trabaje en el Estado, jerarquizar a la gente que trabaja en el empleo público, porque cuando uno hace contrataciones políticas y no les da un trabajo concreto, la gente que ya estaba en esa oficina se desmoraliza, se desmotiva, pierde acceso a ascensos, aumentos. Entonces, creemos que no es una manera de jerarquizar el Estado no cuidar a la gente que trabaja en el Estado.